Continuación, tenemos la presencia del doctor Oscar Amador con el tema prevención y metas de control en el tratamiento en diabetes mellitus. El doctor Oscar Amador realizó su doctorado en medicina en la Universidad Nacional de El Salvador, residencia de endocrinología y medicina interna en el Hospital Nacional Rosales y tiene un posgrado en endocrinología en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, en Galicia, España. Con ustedes el doctor Oscar Amador. Buenos días, gracias por la invitación. Voy a tratar de ser ilustrativo, no breve. Solamente son 10 diapositivas, pero les vamos a sacar el mayor provecho posible. Yo voy a abordar este tema de prevención y metas de tratamiento de la diabetes. Pasen la primera. Para comenzar debemos de saber cuáles son los factores de riesgo que ya los habían revisado en la ponencia del doctor Alballero para poder saber cómo podemos prevenir un poco el aparecimiento de la diabetes. Número 1, una persona arriba de los 45 años tiene riesgo de ser diabético, solo por el hecho de tener más de 45 años. Entonces vamos a encontrar que aquí hay factores modificables y factores no modificables. La edad es un factor que no lo podemos modificar, nadie va para atrás, todos vamos para adelante con respecto a la edad. Enfermedad cardiovascular o historia familiar de diabetes tipo 2 también es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Historia familiar de diabetes tipo 2, aquí cuenta en primer grado de consanguineidad, es decir, mamá y papá. Pero la tía, la vecina, la cuñada del compadre del gobernador que tiene diabetes no entra como familiar en primer grado, solo es mamá y papá. Aquí no entran abuelos, no entran primos, no entran tíos, no entran mamá y papá, ese es el factor de riesgo. De hecho, si un paciente que está teniendo una glucosa alterada o una glucosa ya que hace diagnóstico de diabetes, y entre sus antecedentes familiares un padre tiene diabetes, él tiene el 30% de chance de a lo largo de la vida llegar a desarrollar diabetes. Si son los dos padres los diabéticos, eso se lleva hasta el 70% que a lo largo de la vida el paciente desarrolle diabetes. Sobrepeso u obeso, una persona con un índice de masa inapropiado, ¿verdad?, tiene mayor riesgo de diabetes. No son... Aquí hay un dato importante, no son que coman mucho dulce, que coman mucho pastel, no es eso el factor de riesgo. Es decir, que si en un examen les ponen los azúcares simples son factores de riesgo para desarrollar diabetes, no son los azúcares simples, es el sobrepeso. Claro, una persona que tiene tendencia a comer todo ese tipo de alimentos, por supuesto que se va a hacer obeso. Y la obesidad lo va a ubicar en riesgo de llegar a desarrollar diabetes. Vida sedentaria, si para ir a comprar cualquier necesidad se suben al carro en vez de caminar, pues es un factor de riesgo, ¿verdad? Si prefieren usar el elevador y no utilizar las escaleras, es un factor de riesgo. Puede ser que sea en el tercer piso, hacia donde se dirigen, pero ustedes dicen, no, mejor las gradas eléctricas. Es un factor de riesgo, hay que subir las gradas, hay que hacer un poco de deporte. Los miembros en riesgo, ya sea por racial o etnia. Nosotros solamente por el hecho de ser latinos, por el hecho de ser hispanos, ya tenemos riesgo de ser diabéticos. Entonces, dicen que no se debe de poner uno solo como ejemplo, pero me voy a poner de ejemplo. Yo ya tengo más de 45 años, ya tengo un factor de riesgo. Soy hispano, ya tengo 2 factores de riesgo. No tengo familiares con diabetes. Estoy chilillo y hago un poco de ejercicio, ya me libré de 2. Esas son las modificables, pero arriba de no voy para atrás y no puedo cambiarme a otro tipo de raza, ya no me puedo hacer anglosajón ni nada de eso. HDL menos de 35. Las personas obesas suelen tener el HDL bajo o un
un nivel de triglicéridos arriba de 250, también es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Una glucosa en ayunas alterada o una tolerancia alterada a la glucosa o un síndrome metabólico. Esto lo vamos a ver más adelante, pero también son factores de riesgo para llegar a desarrollar diabetes. Historia de ovarios poliquísticos, acantosis o el hígado graso. Esto es enfermedad hepática no alcohólica. Ahora bien, aquí hay puntos importantes. La acantosis nigricans, ustedes la van a ver algunas veces, es un signo indirecto de resistencia a la insulina. Hay pacientes que están gorditos, incluso se puede ver en pacientes delgados, que tienen el cuello, las axilas, el codo, todas las zonas de pliegue, ¿verdad? Incluso aquí los nudillos, la ingle negra. Y el paciente suele ir con el dermatólogo a preguntar que por qué tiene eso negro. ¿Qué pasa ahí? Que se pone Dove ultra fino y no se le quita, ¿verdad? Se unta lejillita, van a tratamientos de blanqueamiento de esa zona y no se mejora. Eso nunca se va a mejorar con nada. Eso podría raspárselo, pero va a volver a salir porque representa la resistencia a la insulina. Entonces eso es un factor de riesgo. Si ustedes en la calle, en los centros comerciales, ven personas gorditas con eso, con la acantosis nigricans, hay también otro dato importante es que tienen acrocordon. Los acrocordon son unas lesiones chiquititas, como que son, mi mamá solía decir que eran cabecitas de vena. Eso no son cabecitas de vena, eso es una manifestación clínica de resistencia a la insulina, pero mi mamá no era endocrinóloga. Entonces, es un dato que puede servir a la hora de entrevistar al paciente, a la hora de saber quién va a llegar a tener o desarrollar diabetes. La hipertensión arterial, todo paciente que tiene una presión arriba de 140/90, que es hipertenso con los años, es como una condición para llegar a desarrollar diabetes. Historia de diabetes estacional, ¿verdad? Que hay pacientes que dicen, fíjese que a mí, mi primer embarazo, me diagnosticaron diabetes y estuve en tratamiento, pero después se me quitó. O que uno de su bebé, su primero, segundo o tercer bebé haya pesado más de 4 kilos o 9 libras, que usualmente terminan en cesárea, ¿verdad? Porque no sale esa criatura, ¿verdad? Por la pelvis. Terapia antipsicótica para esquizofrénicos o un desorden bipolar severo, por los medicamentos que se utilizan que predisponen al desarrollo de diabetes. Exposición crónica a glucocorticoides, aquellos pacientes con artritis reumatoidea que los dejan con prednisona para darles tratamiento y están con prednisona por largos periodos de tiempo, tienen riesgo de llegar a desarrollar diabetes. Y desorden del sueño en presencia de intolerancia, de alguna intolerancia a la glucosa, ya sea que tenga una glucosa en ayunas alterada, una tolerancia alterada a la glucosa o una hemoglobina glicosilada arriba de 5.7. Ya lo vamos a ver más adelante esto, ¿verdad? En un examen previo, y incluye los que tienen, aquellos que son unos grandes roncadoras o que tienen apnea del sueño cuando están dormidos, o que tienen deprivación crónica del sueño. Los estudiantes de medicina que pasan ustedes mucho tiempo estudiando, ¿vea? No duermen bien, les aparece una glucosa en ayunas alteradas, están gorditos, tienen acrocordon, acantosis nigricans, el esfuerzo mayor que hacen es llevarse la comida a la boca o abrir la puerta del carro, la mayor cantidad de gradas que suben son 1, 2, 3, por supuesto, van a desarrollar diabetes. Los que son residentes de una especialidad tienen riesgo de llegar a desarrollar diabetes. Los serenos tienen riesgo de llegar a desarrollar diabetes, sobre la base de que algún estudio previo encontraron esto, ¿vea? Y los que tienen ocupaciones de cambios nocturnos, igual, ¿vea? Los médicos que trabajan, que hacen turnos cada cierto tiempo están de turno, los serenos, lo que les mencionaba anteriormente. La que sigue. Entonces, bien, esto ya lo habían revisado con el doctor Arballero, pero es importante que lo sepan, que lo volvamos a revisar. Estos son los valores normales que se deben de tener de glucosa y hemoglobina glicosilada. Los que aparecen en los exámenes de laboratorio, de algunos que ponen de 70 a 110, eso ya no, eso ya está
pues re viejo, yo creo que no había nacido cuando ya se cambió a 100. Y 2 horas después de comer, desde el primer bocado, 2 horas después debe de ser menor de 140. Y una hemoglobina glicosilada de A1C es menor de 5.5. Pero hay que tener un poco de cuidado con esto porque deben de ser la hemoglobina glicosilada estandarizada. Y en el país es muy raro el laboratorio, no hay forma de corroborar que los laboratorios que realizan las hemoglobinas glicosiladas realmente están estandarizadas. ¿Cuándo vamos a pensar que tiene una glucosa en ayunas alterada? Cuando la glucosa en ayunas le salió entre 100 y 125. Es decir, que si le sale 118, 120 es una glicemia en ayunas alteradas. O una glucosa alterada postprandial cuando cualquier valor después de una carga, como lo mencionaba el doctor Alballero, esté entre 140 y 199, es decir, 2 horas después de haberse tomado la carga de glucosa, a la hora y media o a las 2 horas, algún valor le salga en 188, 170, 159, 141, 198, 199. Eso es una glucosa postprandial alterada o una carga alterada de glucosa. Y si la hemoglobina glicosilada, como les mencionaba, estandarizada, se encuentra en 5.5, 5.6, 5.7, 6, 6.1, 6.4, entonces se hace diagnóstico, ¿verdad? O es un factor de riesgo para diabetes. Aquí está haciendo, esto está diagnosticando prediabetes. ¿Qué es lo que nos interesa? Esto no lo vamos a ver porque ya es diabetes, vamos a ver esto, prediabetes, la que sí. Entonces, ¿cómo definimos prediabetes? La prediabetes, de acuerdo a la OMS, es un estado de hiperglicemia intermedia usando 2 parámetros específicos mencionados anteriormente, la glucosa en ayunas alterada o la tolerancia alterada a la glucosa. La prevalencia anda por el 15 al 25%. Es una prevalencia muy alta, incluso más alta que diabetes. La ADA toma los parámetros que toma para la glucosa alterada, varían levemente porque ellos agregan la hemoglobina glicosilada para hacer el diagnóstico o para corroborar la prediabetes. Y los reportes estadísticos del Centro de Control de las Enfermedades y Prevención de Diabetes reportó que para del 2009 al 2012, el 37% de las personas arriba de los 20 años pueden o adolecen de prediabetes, y arriba de los 65 años el 51%. No hay nadie aquí menor de 20 años, tal vez hay uno o dos. Todos los demás entramos en riesgo de llegar a desarrollar prediabetes. La conversión anual de prediabetes a diabetes es del 5 al 10%. Es decir, de que de toda esa cantidad de pacientes prediabéticos, un 5 o un 10% se van a ir anualmente pasando a ser diabéticos. Pero la conversión anual aislada, si solo tomamos glucosa en ayunas alterada, es de 4 a 6. Si solo tomamos la tolerancia alterada a glucosa, es de 6 a 9. Pero si lo tomamos los dos, puede ir de 15 al 19 para ambos, si tomamos los 2 parámetros, agregándole hemoglobina glicosilada. Entonces se supone que para el 2035 hay un estimado de 471 millones de pacientes con prediabetes a nivel global, que cada cierto porcentaje se van a ir pasando a diabetes. La que sigue. Entonces, si usted hace ejercicio, si usted decide, no me voy a comer el postre, me voy a quitar una tortilla, la mitad del arroz, solo un pedazo de pizza, solo 2 pupusas, o mejor no, me voy a quitar la comida chatarra, ya no voy a ir al all you can eat de hamburguesas, que aquí creo que no hay, o al all you can eat de cualquier tipo de comida. No, ya no voy a ir, voy a comer saludable, voy a hacer ejercicio, voy a dejar de usar el carro, y logra bajar 1 kilo, disminuye 16% la progresión a diabetes, solo con perder 1 kilo, ¿verdad? No vale que al mediodía usted se envuelva en plástico y salga a caminar 2 cuadras,
porque eso lo que va a hacer es deshidratarlo. Cuando llegue a la casa y se vuelva a tomar el agua, que es porque están muriendo de la sed, va a volver a pesar el kilo que perdió en esa deshidratada. Eso es totalmente inapropiado. Si quiere el horario, la hora endocrinológicamente más adecuada para hacer deporte es de 3 a 6 de la tarde. Si tienen un horario de trabajo de 8 a 4, todavía les queda tiempo para llegar a la casa e ir a correr. Si entran a las 3 y salen a las 7, bueno, ya la regaron, entonces busquen otro horario, pero endocrinológicamente es la mejor, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la más apropiada para hacer deporte? De 3 a 6. Pero ¿cuál es la mejor? La hora que ustedes tengan tiempo. Esa es la mejor. Ahora bien, ¿qué pasa con los prediabéticos? Bueno, la prediabetes en 3 a 5 años, ¿verdad? El 25% progresan a diabetes. El otro 25% retorna a un estado normal. Y un 50% siguen siendo prediabéticos. Ahora bien, si usted hace cambios en el estilo de vida, que de los pocos estudios que han habido, que es el DPP, se llevó a 3 años de seguimiento, logra reducir la progresión en un 58%. Ahora bien, quiere decir, ahora esto sí, estos pacientes tenían la obligación de hacer 150 minutos semanales de deporte, es decir, que usted salga por lo menos 3 veces a la semana, corra o nade 50 minutos, o divídalo, incluso menos tiempo, vea el tiempo tolerable, porque no va a comenzar a echarse la maratón del colegio médico, que se organiza cuando es para el día del médico, y ha pasado sedentario 15 años, no, vea, 2 cuadras después va a estar con un infarto y la ambulancia ni habría encendido el motor. Así es que no es así, o sea, va a comenzar paulatinamente, ¿verdad? Lentamente avanzando hasta que logre tolerar una cantidad de deporte que llegue a 150 minutos a la semana. Entonces, si hablamos de medicamentos, porque también a todo el mundo es más fácil resolver el problema con una pastilla que haciendo deporte. Eso es bien fácil. Es bien fácil echarle la culpa a los demás que hacerse responsable de sus cosas. Eso es bien fácil, ¿verdad? Ahora, si ustedes deciden irse por el camino más fácil, pueden tomar acarbosa, ¿verdad? Que el estudio que existe se fue a 3.3 años y redujo el 25% de la progresión de diabetes. Eso sí, hay que reconocer cuáles son los efectos adversos de la acarbosa. Se va a convertir en un jet, ¿verdad? Porque cuando se le ocurra comer carbohidratos, va a andar tirándose una cantidad, como dicen mis hijos, de pedúnculos, que la gente se le va a alejar. Prepárese para vivir solo, forever alone, después de utilizar acarbosa. Si usted decide utilizar Orlistat, ¿verdad? Que el estudio que existe es se llevó a 4 años, solo redujo el 45% de la progresión de diabetes. ¿Cuáles son los problemas del Orlistat? Que si en una mala risa o un mal chiste se va a hacer una deposición de grasa, ¿verdad? En donde esté, si en este momento les cuento un chiste muy bueno y están tomando Orlistat y comieron grasita en el desayuno, ahí van a hacer una cantidad de grasa, que de hecho hay una historia real de un presidente centroamericano que en un avión estaba tomando Orlistat, pero no había entrado al estudio, sino que por iniciativa de él, se zurró una gran cantidad de grasa, así de fácil dentro del avión. Si usted decide utilizar rosiglitazona, la rosiglitazona ya saben que es un medicamento que está vinculado con fracturas en miembros inferiores, fracturas en articulaciones pequeñas, manos, pies, y con problemas hepáticos, puede reducir el 60% de progresión a diabetes. Eso es muy bueno. Si usted decide utilizar pioglitazona, que el estudio que está es el ACT-NOW, se llevó a 4 años, hay una reducción del 82%. Pero déjenme decirles que la dosis que se utilizó para hacer este estudio fueron de 45 miligramos. Es como que estuviera tratando una diabetes, esa es la dosis usual que se utiliza para tratar diabetes. Entonces, básicamente lo agarraron como diabético, pero redujo la progresión hasta el 82%.
Pero si usted decide ir a parar a las manos de alguna empresa de cirugía bariátrica, aquí hay famosas, la reducción de peso a 2 años es del 23.4% y a 10 años 16.1%, pero la progresión de la reducción de prediabetes es hasta el 75%. ¿Cuál es el éxito de la cirugía bariátrica para controlar la prediabetes? Esto estamos hablando de prediabetes, no de diabetes. Y es que el paciente logra perder más de 20 kilos, casi 45 libras, en un estándar, casi la mayoría. Claro, el que pierde 45 libras, 50 libras, ¿cómo no se va a curar de diabetes? No digamos la progresión de prediabetes hasta en un 75%. Pero si usted no le alcanza para este tipo de medicamentos y decide tomar metformina, logra reducir la progresión de diabetes hasta en un 31%. Pero si usted dice, no, yo voy a perder peso, voy a hacer ejercicio, voy a vender el PM y del penthouse, lo voy a hacer todavía más arriba, me voy a bajar en el bus unas 15 cuadras ahí abajo, no, voy a hacer deporte y voy a tomar metformina. Reduce hasta en un 60% la progresión de prediabetes, ¿verdad? El ejercicio o los cambios en el estilo de vida son la mejor opción, la que sí. Ahora bien, entonces, ¿pero qué hacemos cuando encontramos ya un prediabético? Uno de que es mentira, no puede ni dejar de fumar, ¿verdad? Porque uno dice, y fumó, pero solo uno. ¿A qué hora? Hace 2 horas. Y el anterior hace otras 2 horas. Y el anterior hace, está bueno pues. Primero, modificación en el estilo de vida, ¿verdad? Buscamos otros factores de riesgo. ¿Cuáles son? Dislipidemia o hipertensión y le damos tratamiento. Así de fácil. Si no logramos perder peso, o si logra perder peso y normaliza la glucosa, qué bueno. Pero no logra perder peso y por el contrario empeora, porque hay pacientes que empiezan a tomar, cuando empiezan a hacer deporte, empiezan a comer más porque les da miedo que se les baje el azúcar. Me da miedo, doctor, se me baje el azúcar. Bueno, pues. Entonces empiezan a comer más y en vez de mejorar, aumentan de peso y progresan a diabetes. Bueno, hay que tratarlo como una diabetes. Si vemos que tiene también, si decidimos utilizar un medicamento, porque el paciente usualmente lo pide, uno trata de no dejarle medicamentos, porque no hay medicamento inocente, absolutamente todos tienen efectos secundarios, todos, hasta las vitaminas. Hay pseudotumor cerebral por vitaminas. ¿Verdad? Entonces si ustedes dicen, vaya, pues entonces le voy a dejar porque lo pidió. Si tiene un criterio nada más, si es una glucosa en ayunas alterada, pues entonces intensificamos la pérdida de peso o agregamos un medicamento. Los más seguros son metformina, carbosa. Si tiene múltiples criterios para prediabetes, ya sea glucosa en ayunas alterada, la tolerancia alterada afectada también, o una hemoglobina glicosilada, entonces podemos, de un solo utilizamos medicamento. Y estos dos que están, tienen mucho riesgo, utilizar una glitazona o un GLP-1, ¿verdad? Si no se logra hacer nada con esta opción, pues entonces pasamos a intensificarlo. ¿Verdad? La que sigue. ¿Qué pasa si nosotros encontramos o decidimos manejar también los otros factores de riesgo, que son los lípidos y la presión arterial? Si son las fracciones aterogénicas de los lípidos, la LDL, la HDL, la ApoB o las partículas de LDL, entonces vamos a utilizar estatina. ¿Verdad? Si son los triglicéridos los afectados, y estos están arriba de 500, acuérdense que esto es un riesgo para pancreatitis, entonces utilizamos fibratos, cualquier fibrato. Hay una gran cantidad de fibratos en el mercado. Si no logramos reducirlo con un solo medicamento, con una estatina, vamos intensificando. Pero si queremos ser más específicos, buscamos o dividimos los factores de riesgo, ya sea en moderado o severo. Si el LDL, si es un factor de riesgo moderado, vea que hay diabetes o hay prediabetes, pero no hay ningún otro factor de riesgo, entonces mantenemos estos parámetros así. Ya lo vamos a ver en una siguiente diapositiva. Pero si es un factor de riesgo o el nivel de riesgo es alto,
Entonces tratamos de mantener los parámetros incluso un poquito más bajos. ¿Cuándo va a ser más alto? Cuando ya está diabético, cuando tiene antecedentes familiares de eventos cardiovasculares. Aquí sí entra el primo o el tío que antes de los 40 años haya tenido un infarto. Ese es un factor de riesgo para intensificar el tratamiento de los lípidos. Un ejemplo, si a mi tío le dio un infarto antes de los 40 años, es un factor de riesgo para mí. Entonces eso me ubica en alto. Por lo tanto, los parámetros que voy a decidir tener, o que el médico que me atienda va a decidir tener, son mucho más estrechos. Y si no se consiguen los niveles, se intensifica. Así de fácil, se va intensificando hasta lograr llegar a tener valores normales de LDL. Si es la presión arterial, ustedes comienzan con ECA o ARA2, y ECA o ARA2, y de ahí pueden agregar cualquier otro medicamento, ya sea una tiazida, un beta bloqueador, un bloqueador de los canales de calcio, etcétera, y así van intensificando hasta lograr tener la presión arterial normal. Esto debe de ser cada 2 a 3 meses el control, es decir, que si el paciente tiene 2 o 3 semanas de estar tomando el medicamento, no le va a agregar otro, espérese que cumpla 2 a 3 meses. No se puede hacer eso, porque entonces después lo va a tener haciendo hipotensiones que lo van a mandar al hospital. Tiene que esperarse 2 a 3 meses para decidir intensificar el tratamiento. El paciente que aparece hipertenso no le apareció desde ayer. La hipertensión viene arrastrándose de mucho tiempo, porque no da, en la mayoría de los casos, no da síntomas. La que sigue. Entonces, si vemos las metas de tratamiento, aquí este es un punto muy importante. En la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 1 y 2 vamos a pedirle que esté menos de 7. Menos de 7. Punto, menos de 7. ¿Verdad? ¿Cuándo vamos a decir que esté menos de 7 y cuándo vamos a decir que esté de 7 a 8.5? Porque también se puede mantener a un paciente arriba de 7. Puede estar entre 7 y 8.5. Si es una persona joven, 45 años, apareció con diabetes, no es hipertenso, no es dislipidémico, no tiene otra enfermedad, solo le apareció la diabetes, hay que obligarlo a que tenga menos de 7, si es posible llegando a valores muy normales. Pero si es un paciente que tiene una esperanza de vida corta, es decir, tiene 75 años, 80 años, ahí uno dice, pues este señor, yo no sé cuántos más años va a vivir, ¿verdad? No le voy a exigir que tenga una hemoglobina menor de 7, voy a considerar que esté entre 7 y 8.5, para mí eso es apropiado, para él eso es apropiado. Si tiene tiene enfermedad de arteria coronaria severa o extensa, lo que los cardiólogos llaman como enfermedad de 3 vasos, que con un susto le va a dar un infarto y va a ser un infarto fulminante y se va a morir, vea, con solo que digan, abuelo, le va a dar su infarto. Entonces no espere que tenga una hemoglobina glicosilada menos de 7, puede estar entre 7 y 8.5, y si llega con 8, hombre, celebre, dígale, ¿sabe qué? Vaya a comerse un pastel, va a celebrar, pero solo hoy. Vean. Si está en riesgo de eventos isquémicos, ¿verdad? Que es aquel paciente que si usted le baja la hemoglobina glicosilada, dice, voy a utilizar insulina, le voy a poner normal a este viejito, algo me dice que me va a agradecer. Le va a agradecer el hospital de diagnóstico, porque va a ir a gastar ese señor en el ingreso. Terrible, le va a dar un infarto. Con esas disminuciones abruptas de glucosa en un paciente de edad avanzada, lo pone en riesgo de eventos cardiovasculares severos. Y si ya está así, olvídese, lo va a matar con una hipoglucemia. Si tiene múltiples comorbilidades, si es diabético, es hipertenso, es dislipidémico, tiene artritis, es neumópata, fuma el viejito y quiere seguir fumando, si tiene una neuropatía diabética, si ya tiene una retinopatía diabética, si tuvo una pancreatitis en el pasado, ¿cómo le va a pedir usted que tenga menos de 7? Hombre, es una grosería. Y usted ya sabe que se va a morir el señor, y el señor todavía le dice, mire,
y para esta Navidad me puedo tomar mi whisky. ¿Sabe qué? Póngase bien happy, termínese la botella, hombre, si quién sabe que va a llegar a enero, no sabemos. No le va a exigir que tenga menos de 7 de hemoglobina glicosilada, eso no se hace, es una grosería. Si tiene historia de eventos o hipoglucemias severas recurrentes, si de repente lo llaman al hospital o lo llevaron al hospital por una hipoglucemia, él le dice, ¿y qué tal le ha ido en estos 4 meses que no lo vi? Fíjese que me llevaron 3 veces al hospital que se me bajó el azúcar. No le va a pedir que tenga menos de 7, ¿verdad? Está bien que esté entre 7 y 8.5, así déjelo. Si tiene hipoglucemias inadvertidas, que de repente encontraran, el abuelo está durmiendo, despierten al abuelo para darle la pastilla para que se duerma. Entonces lo despiertan y el viejito en hipoglucemia, ¿verdad? Hombre, no se dio cuenta que tuvo una hipoglucemia. Y si la diabetes es de larga data, es decir, que el paciente tiene 25, 30 años de ser diabético, ahí déjelo, no le pida que tenga menos de 7. Basta, no puede hacer eso, es una grosería pedirle que tenga menos de 7. Se va a meter en problemas. Y sí, es difícil para él que alcance, que durante todos estos años de diabetes nunca logró tener una hemoglobina glicosilada menos de 7. No se la va a exigir hoy que ya está en el ocaso de su vida, ¿verdad? O a pesar de haber utilizado altas dosis efectivas de múltiples medicamentos hipoglucémicos o haber utilizado una dosis intensificada de insulina, de haber utilizado el mejor tratamiento, ¿verdad? Y aún así no logró mantenerlo durante esos 25 años de diabetes, déjelo que tenga una hemoglobina de 8.5, 8.4, 8.75, ahí déjelo que viva lo que Dios le va a mandar que él termine de vivir. La que sigue. En general, ¿verdad? Ya habíamos dicho, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos son un poco más exigentes. Ellos piden que la mayoría de los pacientes estén entre 6.5 y arriba de 6.5 para aquellos que ya les había mencionado, ¿verdad? Aquellos que tienen todas esas comorbilidades, una diabetes de larga evolución, que ya son mayores de edad, etcétera. La que sigue. Ey, ¿qué pasó? Me diste en la nuca con una. Muy bien. Es la última, hijo, solo una es. Ok, esta es la última, son las metas de tratamiento que debe de tener un paciente. Una hemoglobina glicosilada individualizada, ¿verdad? Una glucosa en ayunas menos de 110 en los prediabéticos. Una tolerancia menos de 140, normal, ¿verdad? En los hospitalizados por alguna razón entre 140 y 180 está bien que mantengan esa glucosa. Un paciente hospitalizado está bien que mantenga esa glucosa. Las presiones arteriales normales, ¿verdad? 130, 80. Lípidos, menos de 100, LDL y menos de 70 cuando es de alto riesgo. La HDL, no HDL, menos de 130 cuando es moderado y menos de 100 cuando es de alto riesgo. La proporción, los triglicéridos, aquí falta un parámetro que es de triglicéridos, menos de 150 para los pacientes, perdón, aquí no sé qué le pasó a esto. La proporción triglicéridos HDL menos de 3.5 y menos de 3, los valores de ApoB menos de 90 y menos de 80, las partículas de LL menos de 1200 y menos de 1000 cuando es severa, y si usted va a hablar de peso, que reduzca por lo menos del 5 al 10% del peso corporal. Si pesa 200 libras, pues que baje 20 libras, con eso basta, hace mucho con eso. Y si tiene algún factor de riesgo agregado, otras patologías, que use aspirina, ya sea para prevención primaria o secundaria de eventos cardiovasculares. Y esa es la última. Si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos.